Hola, buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar de semiconductores. Específicamente vamos a revisar a los diodos de propósito general. El objetivo de este tema es que el alumno conozca el principio de funcionamiento del diodo a partir de circuitos de polarización y parámetros eléctricos que determinan su estado. Y bien, vamos a iniciar definiendo lo que es un diodo de propósito general. Un diodo de propósito general básicamente es un dispositivo semiconductor constituido por dos capas semiconductoras extrínsecas, una P y una N, que en conjunción hacen un diodo cuya función principal es la de controlar el flujo de la corriente eléctrica. Desde el punto de vista símbolo, vemos que tiene dos terminales, una llamada ánodo y otra cátodo. El ánodo es la parte positiva de nuestro diodo y el cátodo la parte negativa. En la parte superior observamos más a detalle su constitución interna en cuanto a las capas. En la parte media, exactamente en la unión de la parte positiva y la negativa, se genera una zona de transición mejor conocida como barrera de potencial. Esta zona, vamos a ver a continuación, es la parte que hay que vencer eléctricamente hablando para que en su momento el diodo logre hacer una conducción de corriente eléctrica mediante una fuente de polarización externa. El primer circuito de polarización que se tiene es la polarización directa. Una polarización directa del diodo hace referencia a que nosotros conectemos una fuente externa de voltaje donde la parte positiva de la fuente se conecta al terminal positivo del diodo y la parte negativa a la parte negativa del diodo, es decir, positivo a positivo y negativo a negativo. De esta manera logramos el circuito de polarización directa, donde vamos a ver que notablemente la zona de transición o barrera de potencial se ve reducida drásticamente hasta el punto en donde la corriente empieza a fluir dentro del diodo. Cuando nosotros tenemos esta situación, se dice que el diodo lo tenemos eléctricamente hablando como la aproximación a una resistencia pequeña o un simple cable de conexión. Por otro lado, una polarización inversa es cuando nosotros polarizamos al diodo con respecto a la fuente positivo con negativo y negativo con positivo. Cuando nosotros hacemos una conexión de este tipo, nuestra barrera de potencial, en vez de verse disminuida, la aumentamos drásticamente, de tal manera que generamos una barrera muy grande entre las dos uniones y la corriente interna en el diodo va a ser cero, es decir, prácticamente nula. Mas sin embargo, como vamos a ver en las gráficas que a continuación mostraremos, se va a generar una pequeña corriente de fuga. Cuando nosotros tenemos una polarización inversa en un diodo, decimos que tenemos eléctricamente hablando un equivalente a un cable roto o simplemente un circuito abierto. Nos preguntaríamos, exactamente cuando polarizamos a un diodo de manera directa, ¿en qué punto o en qué magnitud de voltaje este conduce? Bien, partiendo que tenemos de dos tipos, el de germanio y el de silicio, para el germanio se nos dice que el nivel de tensión va a ser de 0.3 volts, mientras que en el silicio de 0.7. Cuando nosotros en polarización directa suministremos un nivel de tensión para germanio y silicio de 0.3 y 0.7 respectivamente, entonces el diodo lo ponemos en conducción y es cuando internamente la corriente fluye en un sentido. Algunos parámetros importantes que hay que cuidar en los diodos de propósito general son los que en pantalla tenemos. Presentamos dos tipos de diodo, es decir, tenemos de propósito general en ambos casos, pero de diferente serie. Hablamos de una tensión inversa, una corriente directa, una caída de tensión directa y una corriente inversa. En ambos casos vemos que tenemos diferentes niveles para cada caso. La situación es que dependiendo de la serie y el tipo de diodo que utilicemos, son las especificaciones técnicas que nos da la hoja de datos, o mejor conocida como datasheet, y nos presenta estos
valores importantes que nos sirven para la utilización del diodo o la selección del mismo. Por otro lado, vimos que para un germanio el punto 3 volts o un silicio el punto 7 es el nivel de tensión adecuado para que lo pongamos en conducción. En ese entonces se dice que la corriente fluye por el diodo y toda aquella que tengamos dentro del circuito. Por el lado de polarización inversa, como se ve en las gráficas inferiores, hablamos de que se debería de tener una corriente nula, es decir, cero, más. Sin embargo, en la práctica, por cuestiones de portadores minoritarios, en la zona de transición se generan corrientes de fuga que por la parte del germanio hablamos del orden de los microamperes y por la parte del silicio estamos hablando del orden de los picoamperes. ¿Cuándo utilizar uno u otro? Pues dependiendo de nuestras necesidades de la aplicación, en función de en qué momento lo quiero disparar y qué tanto me afecta la corriente de fuga que tengo en ambos casos. Dentro de cuestiones importantes que hay que revisar en un diodo al seleccionarlo, existen dos muy importantes: la corriente máxima que soporta cuando conduce y el VPI o voltaje de ruptura en polarización inversa. Estos dos parámetros, además de los que ya mencionamos, generalmente son los que de primera instancia se revisan para saber si el diodo que yo estoy seleccionando es el adecuado para mi aplicación y que una vez que esté dentro de mi circuito funcionando, este no pueda sufrir ciertos daños o simplemente nuestro circuito donde lo estemos utilizando pues no funcione. Finalmente, aquí tenemos una lista de algunas series de diodos en general, es decir, tenemos de propósito general y tenemos de aplicaciones especial, como por ejemplo los LED, el diodo Zener, el Schottky, el diodo Gunn, el túnel y el fotodiodo. En cada caso, pues como sabemos, todos los semiconductores tienen una identificación la cual nos hace referencia a específicamente qué tipo de dispositivo estamos utilizando. En este caso decimos que tenemos para el 14007, por ejemplo, un diodo de silicio, para el BB152 un diodo varicap y así sucesivamente. Finalmente, pues se quedan estas preguntas de repaso como un reto importante para reafirmar los conocimientos adquiridos en este pequeño video y a través de ellos es poner en evidencia que los conceptos básicos del principio de funcionamiento y parámetros eléctricos que definen a un diodo semiconductor pues quedan reforzados, por lo que se les recomienda que revisen sus respuestas con una nueva vista a lo que es la información presentada aquí en el video. Finalmente, les dejo la bibliografía en donde nos apoyamos para toda la información proporcionada en este video. Y bueno, pues muchas gracias, espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos la próxima. Gracias.